Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les hará cuestionarse todo, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Denle a me gusta y prepárense para una revelación. Miedo en el Gran Salón Dorado. Los candelabros del Gran Salón de Baile del Palacio Real en Sevilla brillaban como miles de lágrimas de cristal congeladas, esparciendo prismas de luz sobre copas de vino, mármol pulido y sedas exquisitas. La gala anual El Elite era un joyero viviente de la alta sociedad andaluza. Todos los que importaban, y aquellos que desesperadamente pretendían hacerlo. Afuera, las cámaras alineaban la alfombra roja. Dentro, la atmósfera vibraba con suave flamenco jazz y ambición silente. Julián Montiel, a sus 37 años, un magnate tecnológico con una fortuna que hablaba por sí sola. Estaba de pie cerca de la barra, remolineando un coñac sin probar en su copa. Su traje a medida era impecable. Su postura, inquebrantable. Era una noticia andante de disrupción y dominio. Pero esta noche, algo lo corroía. Quizás el peso del salón, la presión de sonreír para otras 100 cámaras, o el espacio vacío a su izquierda. Habían pasado 3 años desde que ella se desvaneció. 3 años desde aquella última conversación en su ático de lujo, donde Elena pronunció la palabra que lo fracturó todo. Embarazada. Nunca le preguntó qué planeaba hacer. Simplemente se cerró. Se desapegó. Le ofreció una transferencia bancaria y un frío adiós, todo envuelto en un monólogo sobre el momento, el riesgo y el legado. Y luego, ella desapareció. Sin dirección de reenvío, sin redes sociales, sin apariciones públicas, ni una sola palabra. Hasta ahora, al otro lado del salón, justo más allá de un grupo de aristócratas financieros y donantes políticos, la vio. Plata. Eso fue lo primero que notó. Un vestido plateado hasta el suelo que captaba la luz como el brillo de las estrellas. Ajustado a sus curvas, pero elegante. Atemporal. Su cabello era más largo ahora, cayendo en ondas, y su presencia era inconfundible. Se movía entre la multitud como si perteneciera allí. Como si no fuera un fantasma que había enterrado hacía mucho tiempo detrás de códigos y informes trimestrales. Su corazón se detuvo. Elena. Ella aún no lo había visto. O quizás sí, y simplemente no le importaba. Estaba hablando con una conservadora de museo, copa de agua en mano, postura serena. Su sonrisa era fácil, pero sus ojos, no para él. Sus ojos alguna vez habían sido océanos cálidos, ahora parecían de cristal. Quietos, indescifrables. Julián dio un paso adelante, algo primitivo tirando de él. Pero entonces, una pequeña mano se deslizó en la suya. Se detuvo a mitad de camino. De detrás de ella apareció un niño pequeño, no mayor de 3 años. Agarrando su vestido con una mano, sostenía un macarrón a medio comer con la otra. Rizos castaños claros, ojos grandes, azul grisáceos. El niño alzó la vista, y la copa de Julián golpeó el suelo. El estruendo no fue ruidoso, apenas lo suficiente para que algunas cabezas se giraran. Un camarero se acercó con gracia practicada y una sonrisa educada, susurrando palabras tranquilizadoras mientras recogía los cristales rotos. Julián no respondió. Estaba congelado, porque en el rostro de ese niño vio algo que no había visto en años. A sí mismo. El niño tenía sus ojos, su expresión, de sorpresa. Incluso la forma en que se erguía, con la barbilla ligeramente levantada, como si el mundo necesitara ser desafiado. El salón giraba.
Por primera vez en una década, Julián Montiel no supo qué decir. Volvió a mirar a Elena. Ella lo había visto ahora. Su mirada se encontró con la suya. Directa, inquebrantable. Y en esa fracción de segundo, no vio miedo, ni disculpa, solo determinación. Ella guió suavemente al niño hacia el pasillo lejano, lejos de la multitud. Su paso calmado, su mano sin apretar, sin temblar. Julián dio un paso tras ella, luego se detuvo. Un guardia de seguridad, ajeno al colapso emocional que se desarrollaba en el salón, se interpuso entre ellos para abrir las puertas laterales. Ella desapareció en el pasillo. El niño la siguió. La puerta se cerró tras ellos. Julián se quedó solo bajo la luz de cristal, la mancha de coñac secándose en el mármol a su lado, y todo lo que pudo escuchar fueron las últimas palabras de ella resonando a través del tiempo. No quieres a este bebé, Julián, pero yo sí. Antes de los titulares, antes de las adquisiciones de 7 cifras y las listas de Forbes. Antes, una sombra en la vida de Julián. Elena se convirtió en un fantasma en la vida de Julián. Era la única persona que lo veía sin pestañear. Se conocieron en la inauguración de una galería en el barrio de Triana. Él había sido arrastrado allí por un amigo inversor que quería impresionar a alguien. Elena estaba de pie junto a un gran lienzo, sus dedos aún manchados de carboncillo. La pintura era suya, una representación abstracta de 2 figuras apenas tocándose, suspendidas en tonos de medianoche y naranja sanguina. Julián no se había impresionado por el arte en años, pero esa noche, algo en su presencia, sin filtros, curiosa, lo había atraído. Ella no reconoció su nombre de inmediato. No le importaban las OPV ni las tasas de quema. Le hacía preguntas que no tenían nada que ver con el dinero. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba eso. Los meses que siguieron fueron como nada que hubiera conocido. Mañanas en su pequeño estudio en el barrio de la Macarena, donde trabajaba descalza sobre lonas protectoras. Noches en su ático, donde ella se acostaba en la cama, trazando constelaciones en su pecho con la punta de su dedo. Eran dispares, pero magnéticos. Ella lo anclaba. Él le dio espacio para respirar, financieramente al principio, luego emocionalmente. Pero lentamente, su mundo comenzó a presionarlo de nuevo. Reuniones, jet lag, inversores, prototipos y grietas. Era finales de septiembre cuando ella se lo dijo. Estaba de pie en su cocina, descalza, con las manos firmemente alrededor de una taza de té que no había tocado. Su voz era tranquila, no asustada, solo cautelosa. Estoy embarazada. Él parpadeó, inseguro de haberla oído bien. Me hice la prueba 3 veces. Es real. El silencio se extendió a través de la isla de mármol entre ellos. Él no se movió. No la tocó. La miró fijamente, como si la noticia fuera un error en su vida, cuidadosamente codificada. ¿Estás segura? Sus ojos se encogieron. Sí, Julián, estoy segura. Él se pasó una mano por el cabello, alejándose. Este no es el momento adecuado. Ella dejó la taza lentamente. Nunca hay un momento adecuado para gente como tú. Él no respondió. En cambio, entró en su despacho y regresó con un sobre. Ella no lo abrió. ¿Qué es esto? Apoyo, dijo. No tendrás que preocuparte. ¿Crees que esto es sobre dinero? Es sobre resolver algo antes de que se haga público, antes de que se vuelva complicado. Esa palabra, complicado,
cayó como ácido. Su voz se quebró entonces, no fuerte pero definitiva. No quieres a este bebé, Julián, pero yo sí. Él no la detuvo cuando se fue. No la persiguió. No la siguió. Al día siguiente, su estudio estaba vacío. La semana después, su sitio web estaba caído. Su teléfono desconectado. Los amigos decían que se había mudado de la región. Algunos pensaron que había regresado a Granada. Otros, que había empezado de nuevo en Galicia. Nadie lo sabía con certeza. Y Julián se lanzó a la expansión. Duplicó el personal. Triplicó la prensa. Construyó un imperio de distracción y se convenció de que ella había tomado su decisión. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando la prensa se había ido, cuando los acuerdos estaban firmados, a veces la imaginaba en un tren, con la mano sobre su vientre, los ojos fijos en algún horizonte desconocido, y se preguntaba si alguna vez miraba hacia atrás. ¿Qué harías si el pasado te golpeara en el presente de la manera más inesperada? El ruido del salón de baile se convirtió en un zumbido bajo en los oídos de Julián, mientras permanecía inmóvil junto a los restos destrozados de su copa de coñac. A su alrededor, la conversación flotaba como risas ahogadas, el tintineo de las copas de champán, el suave roce de los vestidos arrastrándose sobre el mármol. Nada de eso lo alcanzaba, porque al otro lado del salón, Elena caminaba de nuevo, con los hombros rectos, la mirada al frente. Elegante, medida. Y a su lado, el niño. Julián no podía apartar la vista. El cabello del niño era de un dorado arena, despeinado, rizándose ligeramente, por encima de las orejas. Su piel era pálida con un ligero matiz aceitunado, y su rostro, Julián lo sintió como un golpe en el estómago. Era inconfundible. Ojos azul grisáceos. Sus ojos. La misma inclinación en la ceja. La misma forma en que la boca se curvaba ligeramente en concentración. La misma barbilla terca. El niño tenía quizás 3 años. Quizás un poco menos. Pequeño pero seguro de sí mismo. Caminaba junto a Elena como si perteneciera al momento, sin aferrarse, sin esconderse, simplemente allí. El latido del corazón de Julián resonaba en sus oídos. Dio un paso hacia ellos. Luego se congeló de nuevo. Elena se detuvo al otro extremo del salón, hablando con una mujer mayor vestida de azul marino. El niño le deslizó la mano en la suya, mirando hacia arriba, curioso pero silencioso. Echó un vistazo al salón, aburrido. Luego sus ojos se posaron en Julián y se fijaron. Por un momento, el tiempo se detuvo. Julián había enfrentado a reporteros, tomas de control de consejos de administración, traiciones corporativas. Pero nada se comparaba con el peso de ser visto por este pequeño y silencioso extraño. El niño inclinó la cabeza como si intentara reconocerlo. Luego, lentamente, sonrió. Fue breve, apenas perceptible, pero destrozó a Julián, porque recordó esa sonrisa. La había lucido una vez en el espejo de un dormitorio de infancia. Mucho antes de que el mundo tuviera expectativas, antes de que la ambición le hiciera elegir la imagen antes que la intimidad. Antes de ella, Elena levantó la vista, vio a Julián. Otra vez. Esta vez, sus ojos se encontraron. Y esta vez, ella no se apartó. No había pánico en su rostro, ni vergüenza. Solo un destello de reconocimiento, y debajo de eso, algo mucho más poderoso. Control. No el tipo frágil y ansioso, el tipo que nace de sobrevivir.
No dijo nada. Sus labios permanecieron inmóviles, pero en su mirada, él leyó la frase de todos modos. Sí, es tuyo, pero ya no es tu responsabilidad. Julián dio un paso cauteloso hacia adelante. Elena levantó la barbilla. El niño tiró de su vestido. Ella se arrodilló junto a él, apartándole el cabello de la oreja. Le susurró algo que Julián no pudo escuchar. Luego se puso de pie, sus dedos apretando suavemente la mano del niño. Y así, sin más, se dio la vuelta. Julián sintió algo hueco abrirse dentro de él. No rabia, no arrepentimiento, algo más profundo, algo casi como asombro. Había esperado vergüenza, lágrimas, quizás una súplica de reconocimiento, pero lo que obtuvo fue mucho más inquietante. Independencia. Los vio caminar hacia el pasillo trasero, pasando las puertas de la galería y hacia el pasillo que conducía a los ascensores. Un miembro del personal abrió la puerta. Elena asintió en agradecimiento. El niño miró hacia atrás una sola vez. Julián no se movió. No la persiguió. No habló. Se quedó solo en el salón de baile, con el corazón resonando, la mente desordenada. Este no era el regreso que había imaginado. Era un ajuste de cuentas. Y había llegado, con pequeños pasos y ojos que no hablaban. Deja un comentario si esta parte te hizo sentir algo. ¿Crees que Julián merece una segunda oportunidad? La reinvención de Elena. Elena no empacó mucho cuando dejó Madrid. Una maleta, un cuaderno de bocetos desgastado, una bolsa de vitaminas prenatales y la última pizca de un corazón que había luchado por mantener intacto. No le dijo a nadie a dónde iba, ni a sus amigos, ni a su galería, y definitivamente no a Julián. Usó efectivo, apagó su teléfono, desconectó el sitio web que una vez albergó su portafolio y su nombre. Para cuando el embarazo comenzó a mostrarse, Elena Vázquez ya no existía. Reapareció en otra comunidad autónoma, bajo un nombre sacado de la contraportada de un libro de poesía en una librería de segunda mano. Ella Martín. Sonaba normal. Seguro. El tipo de nombre que podías llevar a una sala de maternidad sin que nadie te mirara dos veces. Primero se registró en un refugio para mujeres, no porque estuviera sin dinero, sino porque necesitaba sentirse invisible. Le dieron una cama, sopa caliente y silencio. Eso era todo lo que necesitaba. La noche en que nació su hijo, la enfermera le preguntó si quería incluir al padre. Elena negó con la cabeza. No, solo yo. Lo llamó Lucas, como su abuelo, el que solía decir, incluso las tormentas más fuertes pasan. Los primeros meses fueron difíciles. Su cuerpo le dolía en lugares para los que nadie la había preparado. Sus manos apenas podían seguir el ritmo de las tomas, el alquiler, la sensación de aislamiento que se colaba como agua debajo de una puerta. Pero Lucas era bueno, dulce, tranquilo. El tipo de bebé que te miraba el alma como si te hubiera visto antes en algún lugar. Y cuando sonreía, ella olvidaba lo que había perdido. Consiguió trabajo pintando murales para una pequeña guardería sin ánimo de lucro. Nunca firmó su nombre. Luego, una de las administradoras notó su técnica. La conectaron con una beca para madres solteras en las artes, una beca que incluía cuidado infantil y acceso a un estudio. Fue la primera puerta que se abrió sin el nombre de Julián. Ella la cruzó como alguien que redescubre la respiración. De nuevo, pasaron los años. Lucas creció. Ella pintó, pero no como antes. No los grandes y evocadores abstractos que solía colgar en las galerías de Triana.
Estos eran más pequeños, íntimos, escenas de recuerdos que no pronunciaba en voz alta. Una mano soltando otra, un par de zapatos dejados fuera de una puerta, un hombre sosteniendo un paraguas bajo una tormenta, pero de pie, seco, intacto. Pintó en silencio. Vendió. Bajo E. Martín. Y nunca miró hacia atrás, hasta que llegó la carta, de un museo privado de Madrid, invitándola a presentar obras para una exposición benéfica. Habían visto una de sus piezas en el estudio de un coleccionista en Barcelona. Ofrecieron cubrir todos los gastos de viaje y alojamiento. Sin prensa, sin obligaciones. Le llevó 3 días decir que sí. No porque quisiera venganza, sino porque ya no tenía nada que ocultar. Entró a la gala vestida de plata, no por vanidad, sino porque le recordaba una armadura. Suave, irrompible. Sabía que él estaría allí. Esperaba que así fuera, porque esta vez no venía a rogar. Venía a ser vista, en sus propios términos, con su hijo a su lado, y sin el nombre de nadie más en los créditos. El despertar de Julián. Julián no volvió a la gala después de que ella desapareció por el pasillo. Salió por la salida lateral a la noche, ignorando el coche que le esperaba y caminando en su lugar. El viento invernal le cortaba a través del abrigo, pero apenas lo notaba. Su cara, los ojos del niño, la curva de esa sonrisa. Lo perseguían a cada paso. Cuando llegó a su ático, estaba empapado en sudor bajo capas de lana fina, y un dolor de cabeza se había arraigado detrás de sus ojos. Dejó caer las llaves, se quitó los zapatos y se dirigió directamente a su oficina en casa. La habitación estaba impecable, todo siempre en su lugar, pero algo dentro de él le picaba por sacar el pasado a la luz. Encendió su ordenador, con las manos ligeramente temblorosas. Le llevó un momento recordar la contraseña. Luego abrió una carpeta en la que no había hecho clic en 3 años. Borradores. Ahí estaba. Asunto. No sé cómo decir esto. Enviado. Nunca. Hizo clic para abrirlo. El cuerpo del mensaje lo miraba fijamente. Crudo. Sin pulir. Escrito 2 noches después de que ella se fue. Elena, tenías razón. Entré en pánico. Eso no excusa lo que hice, pero es la única verdad que tengo ahora mismo. Pensé que estaba protegiendo mi carrera, mi nombre, mis inversores. Pero lo que realmente protegí fue mi miedo. Lo siento. Sé que no es suficiente. No espero que me perdones. Pero quería que supieras que si el niño es mío, nunca dejé de preguntarme, nunca dejé de pensar en ti. Simplemente no sabía cómo acercarme sin volverme el villano de nuevo. Julián nunca había hecho clic en enviar. El orgullo lo detuvo. También la cobardía. Y ahora era demasiado tarde para ser el primero en hablar. A la mañana siguiente, Julián no pudo concentrarse. La oficina se sentía sofocante. Canceló reuniones alegando jet lag. En cambio, abrió todas las bases de datos a las que tenía acceso. Legales, financieras, registros públicos. La buscó. Elena Vázquez. Nada nuevo. Sin dirección. Sin licencia actualizada. Pero cuando cotejó una lista de presentaciones de artistas recientes para la gala El Élite, surgió un nuevo nombre. E. Martín. Con sede en Sevilla. Sin perfiles sociales. Sin foto oficial. Pero cuando hizo clic en el perfil de la galería, encontró una miniatura. De una pintura. Oscura, expresiva e inconfundiblemente suya. Los mismos trazos, el mismo movimiento,
La leyenda decía: sin título. 2019. Colección privada. Málaga. Se recostó en su silla. Ella no solo había desaparecido, había reconstruido, bajo otro nombre, y mantuvo a su hijo en secreto. No podía culparla. No realmente. Pero saberlo y verlo. Eran animales diferentes. Se inclinó hacia adelante. Manos entrelazadas. Había más en esto. No solo un niño. No solo venganza. Había cambiado de identidad. Vivía discretamente. Y se negó a aceptar un solo euro de él. Tenía que haber algo más que no estaba diciendo. Algo que estaba protegiendo. Julián cerró el perfil. Abrió una pestaña de mensajería segura. Escribió a su investigador privado. Encuentra todo sobre E. Martín, alias dirección, estudios, ventas de arte. Y verifica cualquier certificado de nacimiento registrado bajo ese nombre en España o en la región de Madrid hace 3 años. Discretamente. Dudó. Luego pulsó enviar. Esto ya no era sobre control. Era sobre la verdad. Incluso si destrozaba lo que quedaba de la persona que solía ser. ¿Crees que Elena actuó correctamente al esconder a su hijo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La sombra se alarga. Comenzó como un susurro. Un titular enterrado en lo profundo de un blog de chismes local de Madrid, más conocido por reseñas de brunch que por revelaciones. El multimillonario tecnológico Julián Montiel, supuestamente padre de un hijo secreto. Fuentes afirman que la aparición en la gala desató el pánico interno. No había fotos, ni nombres, solo especulación. Una cita oscura de una fuente anónima. Parecía haber visto un fantasma esa noche, y el fantasma tenía un hijo. Julián lo leyó en su teléfono poco después de las 6 de la mañana, de pie sin camisa en su cocina. El café quemando en la taza que no había tocado. Ni siquiera terminó el artículo. Se le heló la sangre. A las 9 de la mañana, 3 de los miembros de su junta habían convocado reuniones de emergencia. Al mediodía, un blog financiero había recogido el rumor. A las 3 de la tarde, las acciones de la compañía habían bajado casi un 4%. A las 5 de la tarde, era la guerra. Llamó a Elena. Ella no contestó las 2 primeras veces. La tercera vez, descolgó. «¡Lo filtraste!», dijo sin preámbulos. Un momento de silencio. «Hola a ti también», respondió ella. «No juegues. Sabes de lo que hablo». «¿La historia?», dijo ella con frialdad y mesura. «Yo no fui. ¿Esperas que crea eso? Ni siquiera tenía tu apellido en el certificado de nacimiento, Julián. ¿Por qué empezaría ahora?». Él vaciló. Ella continuó, con la voz más dura ahora. «¿Crees que arrastraría a mi hijo a la prensa solo para molestarte?». «¿Entonces quién?», preguntó él, paseando por el borde de su ático. Otra pausa. Luego ella dijo algo que lo congeló en su lugar. «No lo sé, pero alguien nos está vigilando. Y no solo a ti». Ella le contó sobre el sobre que había aparecido en su puerta una semana antes. Sin nota. Solo una foto impresa. De ella y Lucas saliendo de la guardería. Tomada a distancia. No lo había denunciado. Ni siquiera se lo había dicho a Adela, su abogada. Pensó que quizás era Julián. Una forma silenciosa de presionarla a contactarlo. Pero ahora se sentía diferente. Intencional. Depredador. Julián se dejó caer en su silla, con la mente acelerada. Si no era ella, ¿quién tenía algo que ganar? ¿Un antiguo empleado? ¿Un inversor? ¿Alguien que buscaba destruirlo desde dentro? O peor aún, alguien que la había estado observando todo el tiempo. Sus dedos se cernieron sobre su teclado.
Envió un mensaje a su jefe de seguridad. Audita todas las grabaciones de las cámaras fuera de la gala. Cruza con los asistentes de los medios. Quiero una lista completa de desconocidos. Luego, a regañadientes, le envió un mensaje a Elena de nuevo. Necesitamos vernos, en persona, en algún lugar seguro. Sin prensa. Solo nosotros. Puede que ya no seamos los únicos en esta historia. Esa noche, mientras contemplaba el horizonte de Madrid, Julián se dio cuenta de algo aterrador. Ya no solo intentaba descubrir una verdad oculta, intentaba evitar que alguien más la usara como arma, y ese alguien ya llevaba ventaja. El mensaje del cuadro. La galería estaba en la esquina de una tranquila calle del barrio de Salamanca. Su exterior discreto. Acero cepillado, ventanas esmeriladas, un cartel modesto que decía: Estudio Meridiano, exposición individual de E. Martín. Dentro, la atmósfera vibraba con una tensión reverente. Coleccionistas de arte, críticos y curiosos paseaban con copas de rosado y murmullos de elogio, pero sus voces bajaban cerca de una pieza en particular. Estaba cerca de la pared trasera, bajo un suave foco de luz ámbar. Un gran cuadro al óleo sobre lienzo dominaba el espacio, crudo y doloroso. Un hombre de pie al borde de una azotea. Su traje estaba desgarrado, las mangas desabrochadas, el rostro oscurecido de perfil. En sus brazos, casi oculto dentro de su abrigo, había un pequeño infante envuelto en grises y azules. A su alrededor, el paisaje urbano se desdibujaba en líneas borrosas, rascacielos disolviéndose en sombra y humo. Pero lo que dejó a todos en silencio fue la postura del hombre. No orgullo, no miedo, algo más cercano a la rendición. Julián estaba cerca de la parte trasera de la sala, con la mandíbula tensa, las manos en los bolsillos. Nadie lo reconoció, al menos no obviamente. No llevaba su armadura habitual, ni traje a medida, ni asistente, ni séquito. Solo una chaqueta negra, vaqueros oscuros y el peso de 1000 cosas no dichas. No le había dicho a Elena que vendría. No estaba seguro de que ella lo hubiera querido allí. Pero después del aviso anónimo, el titular y su advertencia, no podía quedarse lejos. Algo se estaba desmoronando, y comenzó aquí, en el centro de la tormenta. Elena permanecía tranquila, con un simple vestido negro, el cabello recogido, los ojos penetrantes. Saludaba a los invitados con aplomo, ocasionalmente explicando una pieza o soltando una risa discreta. Pero cuando notó a Julián, no dijo nada. Simplemente siguió adelante. Él encontró el cuadro al final. Sabía que era sobre él antes de leer el título. Herencia. Se acercó, ignorando a la gente que susurraba detrás de él. El rostro del infante no estaba detallado, pero algo en los ojos. La forma en que el niño era acunado, no posesivamente sino protectoramente, golpeó a Julián en las costillas. Nunca había sostenido a Lucas, ni una sola vez, pero Elena lo había imaginado, lo había pintado, había preservado una versión de él que podría haber sido. Las cámaras destellaron cerca, interrumpiendo sus pensamientos. Una foto, luego otra. Julián se giró, cubriéndose el rostro. Pero no era la prensa. Todavía no. Era un hombre de pie en la esquina, alto, 40 y tantos años, barba de sal y pimienta, abrigo largo de color tostado, observando, no el cuadro, no la multitud, sino a Elena. Su postura era extraña, demasiado rígida, demasiado quieta. Julián entrecerró los ojos.
No reconocía al hombre, pero algo en él no encajaba. No era un crítico. No estaba allí por el arte. Julián se movió por la sala, lentamente, tratando de mantener al hombre en su visión periférica. El extraño miró su teléfono, escribió algo, luego salió por la puerta principal, como si nunca hubiera estado allí. Se fue. Así, sin más. Julián volvió a mirar el cuadro. La azotea. El niño. La caída que nunca ocurrió. Sintió el escalofrío que le caló hasta los huesos. El pasado lo estaba alcanzando, no solo en óleo y pincelada, sino en pasos que aún no había escuchado y ojos que no parpadeaban. Si fueras Julián, ¿qué harías a continuación? ¿Seguirías buscando respuestas o intentarías proteger a Elena y a Lucas a toda costa? La verdad desvelada. La foto llegó un martes por la mañana, sellada dentro de un sobre de papel crema, sin ningún distintivo. Ni nota, ni dirección de remitente. Solo una imagen impresa en papel mate. Julián la abrió con indiferencia casual, asumiendo que era otra propuesta o invitación, hasta que le dio la vuelta. Era Lucas, de pie afuera de su guardería, una mano sosteniendo una caja de zumo, la otra estirándose hacia la valla de alambre que separaba el patio de juegos de la acera. No estaba mirando a la cámara, pero quien tomó la foto lo había capturado claramente, como si fuera el sujeto de un expediente. Julián miró fijamente la imagen, el hielo arrastrándose bajo su piel. Esto no era aleatorio. Esto era una advertencia. Llamó a Elena de inmediato. Ella descolgó después de 3 timbrazos. «Soy yo», dijo. «¿Necesitas ver algo?» «Si esto es sobre la pintura, es sobre Lucas». Una pausa. Luego, «¿Qué pasó?» «Una foto. De él. Fuera de la guardería. Fue enviada a mi oficina». Ella contuvo el aliento. «Alguien llamó a la guardería ayer», dijo. Preguntó por los horarios de recogida. Dijo que era un amigo de la familia. Colgaron cuando la recepcionista insistió en los detalles. Julián ya estaba de pie, agarrando sus llaves. «Nos vemos en tu apartamento. Voy ahora». «Espera, Julián. Necesitamos hablar. Ahora». Elena abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. No llevaba maquillaje, el cabello recogido, los ojos cansados. No de dormir, sino de meses, quizás años, de llevar una amenaza en silencio. Julián le entregó la foto. Ella la miró fijamente, con la mandíbula apretada. «Creí que se había ido», susurró. «¿Quién?» Ella vaciló. Luego exhaló. «Su nombre es Gary Torres. Era mi casero cuando me mudé al sur por primera vez. Nada al principio, solo comentarios extraños, miradas raras. Luego empeoró. Llamadas a altas horas de la noche, mensajes deslizados por debajo de la puerta. Me siguió. A una cita prenatal una vez. Dios mío. Presenté una denuncia. Él afirmó que yo estaba inestable. El edificio me ignoró. Me fui en mitad de la noche y nunca miré hacia atrás. No pensé que me encontraría de nuevo». Julián la miró, algo entre la rabia y la protección surgiendo. «Deberías habérmelo dicho. ¿Me habrías escuchado?», espetó ella. «En aquel entonces ni siquiera creíste en el bebé». Él se encogió, merecidamente. «Estoy escuchando ahora», dijo en voz baja. 1 hora después, Julián estaba sentado en el asiento trasero de un SUV de seguridad privada, con el teléfono pegado a la oreja. «Su nombre es Gary Torres», le dijo a su jefe de seguridad. «Busca denuncias penales, órdenes de alejamiento, direcciones conocidas. Quiero vigilancia en cada edificio en el que haya estado en los últimos 2 años». «Entendido. ¿Escalamos a la policía?» «Todavía no», dijo Julián. «No hasta que sepa exactamente a qué nos enfrentamos».
Miró de nuevo la foto. Lucas, todavía sonriendo sin darse cuenta, un niño que nunca había pedido nada de esto. Esa noche Julián instaló vigilancia privada alrededor del edificio de Elena. Discreta, intrazable, silenciosa. No le pidió permiso. Simplemente lo hizo. Y por una vez, ella no se opuso. Porque ambos sabían algo ahora. Esto ya no se trataba solo del pasado. Se trataba de quién los estaba observando a continuación. La confrontación. La confrontación ocurrió en el lugar más improbable. Un aparcamiento subterráneo en el barrio de Carabanchel. 3 niveles bajo la calle. Silencioso excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y el leve pitido de un ascensor distante. Gary Torres no parecía una amenaza. Eso era lo que lo hacía peor. Llevaba una vieja chaqueta de lona, pantalones vaqueros deshilachados por las rodillas y una gorra de béisbol calada sobre sus ojos hundidos. Pero sus manos, Julián las notó de inmediato, estaban quietas. Demasiado quietas. Como un hombre ensayado. Julián había ofrecido la reunión a través de un tercero, dándole a Gary una pista falsa. Una oferta de acuerdo por silencio. Elena no quería estar allí, pero vino de todos modos. No porque confiara en Julián, porque no confiaba en nadie más para interponerse entre ella y su hijo. Gary se acercó lentamente, sus ojos parpadeando entre ellos. Sonrió, pero no era una sonrisa humana. No pensé que ambos aparecerían. ¡Qué dulce! Elena se cruzó de brazos, con la mandíbula tensa. Di lo que quieras. Gary ladeó la cabeza. No, primero tú, señor Montiel. Diga que me recuerda. Julián lo miró fijamente. Trabajabas en Calatón, hace 5 años. Proyecto Interfaz. Te despidieron. La sonrisa de Gary se amplió. ¿Lo ve? Sigue siendo perspicaz, incluso después de pasar por encima de todos nosotros. Fuiste despedido durante una reestructuración. Fui borrado, espetó Gary. Un día tenía un trabajo. Seguro. Dignidad. Al día siguiente, desaparecido. Porque su algoritmo decidió que no era escalable. La voz de Julián se endureció. Hubo cientos de despidos. ¿Crees que eso te da derecho a acosar a una mujer y a su hijo? Gary miró a Elena ahora, entrecerrando los ojos. Ella sabía quién eras. Sabía en lo que se metía. Una cazafortunas disfrazada de artista, escondiendo al niño como un premio para cobrar cuando la prensa se aburriera. Elena dio un paso adelante antes de que Julián pudiera detenerla. Vigilaste a mi hijo, tomaste fotos, llamaste a su guardería. Estaba controlando, dijo Gary simplemente. Alguien tiene que hacerlo. Dejaste que ese niño fuera criado en silencio por una mujer que pinta su trauma en un lienzo y un hombre que compra su redención. Los puños de Julián se apretaron. No sabes nada de nosotros. Gary sacó algo de su abrigo. No un arma, una carpeta. Dentro, viejos correos electrónicos de empleados. Fotos de Julián y Elena de antes de la ruptura. Impresiones de artículos que especulaban sobre la misteriosa relación pasada de Julián. He estado recogiendo esto durante años, dijo Gary. Observando, esperando. Solo hace falta una filtración al periodista adecuado. Así que esto es chantaje, murmuró Julián. Llámalo como quieras, dijo Gary. Pero no puedes alejarte del desastre que causaste. Esta vez no. Julián dio un paso adelante ahora, con voz fría. ¿Qué quieres? Gary hizo una pausa. Luego, extrañamente, se suavizó. Quiero ser recordado. Silencio. Fue Elena quien lo rompió. Entonces busca ayuda, porque no se te recordará por destruir niños. La boca de Gary se contrajo. ¿Crees que puedes asustarme para que me calle? No, dijo Julián, pero puedo enterrarte en los tribunales. Una larga pausa.
Luego Gary se giró. Caminó hacia el ascensor sin decir una palabra. Julián lo vio desaparecer, con el corazón latiéndole. Elena ya estaba marcando el 112, informando de la reunión. No el acuerdo, solo al hombre. Seguiría una orden de alejamiento. También detalles de seguridad. Mejoras de cerraduras. Cámaras. Pero nada de eso desharía lo que se había hecho. Lucas había sido visto. Marcado. Ya no era invisible. Mientras subían juntos en el ascensor, Julián finalmente lo dijo. Debería haber estado allí. Elena lo miró. Todavía puedes estarlo, pero no como un salvador. Él asintió. Entonces, ¿cómo? Ella no respondió, porque esa era una pregunta que solo el tiempo podía responder. Si te sientes conmovido por la resiliencia de Elena, haz clic en el botón Me gusta. Un nuevo comienzo. El cristal se hizo añicos poco después de la medianoche. Elena se despertó con el sonido. Agudo. Violento. Equivocado. Por un segundo pensó que era un sueño. Luego vino el crujido de una tabla del suelo que no le pertenecía. Se incorporó de golpe en la cama, un nudo en la garganta, e instintivamente agarró su teléfono. Lucas dormía a su lado en la cama individual que compartían en el apartamento temporal que Julián había ayudado a asegurar después del incidente. Ella le puso una mano temblorosa en la espalda. Todavía respiraba. Todavía dormía. Salió en silencio. Descalza. El teléfono ya marcaba. Julián contestó al primer timbre. «Está aquí». Julián no esperó. Se había memorizado la ruta. Para cuando su coche patinó en el callejón detrás del edificio, la puerta principal ya había sido pateada. Entró corriendo sin pensar. Sin plan. Solo adrenalina. Encontró a Gary Torres en la cocina, de pie bajo la dura bombilla amarilla, con un cuchillo en una mano y una mirada en sus ojos que pertenecía a un hombre ya perdido. «No puedes esconderlo del mundo», gritó Gary, escupiendo. «Baja eso», dijo Julián, dando un paso adelante. «Los abandonaste. Hiciste este desastre. Yo solo soy el que lo está limpiando». Julián extendió las manos, los ojos calmados. «¿Quieres ser recordado? No es así». Gary se abalanzó. «Julián». Se movió más rápido. La lucha fue corta, brutal, torpe. El cuchillo cortó el hombro de Julián antes de caer al suelo. Inmovilizó a Gary contra la pared justo cuando las luces rojas y azules brillaron a través de las ventanas. Sirenas, luego gritos, luego silencio. En el hospital, Julián se sentó con puntos en el hombro, un vendaje blanco resaltando contra su piel. Frente a él, Elena acunaba a Lucas, que finalmente se había vuelto a dormir en su regazo. Ella no habló al principio. «Pudiste haber muerto. Tú también». Ella lo miró. No como una amante, no como una enemiga, sino como alguien agotado por la supervivencia. «No puedes protegernos de todo», dijo. «Lo sé», respondió él. «Entonces, ¿qué estás ofreciendo realmente?» Julián vaciló. Luego habló con cautela. «Ser un padre. No el que tenía miedo de convertirme. El que él necesita ahora. El que debería haber sido antes». Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo. «¿Y cuando llegue la próxima tormenta?» «Entonces la enfrentamos, juntos». Ella miró a Lucas, luego de nuevo a Julián, sin respuesta. Solo una lágrima que cayó silenciosamente por su mejilla. Porque esto no era un final, esto era un comienzo, y los comienzos también duelen. El nuevo apartamento era más tranquilo. 3 pisos más arriba. 2 dormitorios.
sin historia. Tenía amplios ventanales que daban al este, dejando que la luz de la mañana se derramara sobre los suelos de madera como algo sagrado. Una pequeña estantería se alzaba en la esquina, apilada con libros ilustrados, cuadernos de bocetos y una creciente colección de dinosaurios de plástico. Lucas los había nombrado a cada uno. Elena no dejó una dirección de reenvío la última vez que se mudó. Esta vez, le envió a Julián el contrato de arrendamiento. Sin amenazas, sin abogados, solo una copia, sin firmar. Pero entendida. El juez no concedió la custodia compartida. Todavía no. Pero después de revisar el incidente, las cartas y los meses de evaluaciones parentales ordenadas por el tribunal, la decisión fue de visitas supervisadas. Semanales. Lugar neutral. No era lo que Julián esperaba, pero era algo. Y después de todo, algo era sagrado. Todos los viernes a las 3 de la tarde. Julián se encontraba con Lucas en el Parque del Buen Retiro, en el lado este de Madrid. Llegaba temprano, se sentaba en el mismo banco y esperaba con un libro en la mano. Uno diferente cada vez. A veces leía, a veces no. Lucas siempre llegaba con una nueva pregunta. ¿Por qué las palomas caminan así? ¿Qué es el Wi-Fi? ¿Sabes cuántos dientes tenía el T-Rex? Julián siempre intentaba responder. No perfectamente, pero con honestidad. Nunca traía juguetes ni regalos. Solo presencia. Solo tiempo. Por la noche, escribía cartas. Una cada domingo. No las enviaba. No todas. Algunas se quedaban guardadas en una caja de madera en su mesita de noche, esperando un día en que Lucas pudiera pedirlas. Escribía sobre todo, la frialdad de su propio padre, su miedo a convertirse en un hombre con poder y sin amor. La primera vez que escuchó reír a Lucas, describió lo que sintió al abrazarlo en el hospital esa noche, después del cuchillo, después de las sirenas, después de que las paredes entre ellos finalmente se rompieron. Nunca pidió perdón. Solo escribió la verdad. Elena volvió a pintar, pero más lento ahora. Su nueva obra era más suave, menos sobre sombras, más sobre la luz que entra por los lugares rotos. Vendía menos piezas, le importaba menos. Un día, Julián visitó una pequeña exposición en un café de Chamberí, donde ella había colgado 2 de sus lienzos. Uno era un niño en un columpio, con los brazos extendidos hacia el cielo. El otro, un hombre arrodillado en un campo de niebla, su sombra extendiéndose detrás de él, tocando la mano de un niño que no estaba allí. El título decía, Aprendiendo a quedarse. Julián nunca le pidió que volviera, y ella nunca le pidió que se fuera. No definieron lo que eran, pero ambos se presentaron. En las orientaciones escolares, en las citas con el dentista. La primera vez que Lucas se raspó la rodilla tan gravemente que lloró hasta que las camisetas de ambos estuvieron empapadas de lágrimas. Y eso era suficiente. Por ahora. En el 7º cumpleaños de Lucas, abrió una caja de Julián. Dentro había una nota enmarcada, escrita con una caligrafía limpia y uniforme. No estuve allí cuando tomaste tu primera respiración, pero estaré aquí cuando caigas, cuando te levantes y cuando hagas las preguntas difíciles. Nunca más huiré. Elena la leyó en la cocina mientras Lucas dormía. No lloró, no sonrió, pero la colocó en la repisa de la chimenea y la dejó allí. El pasado era imperdonable, pero algunas verdades, cuando se enfrentan, se convierten en el único camino a seguir. Si esta historia te llegó al corazón, por favor, dale a me gusta, comparte y déjanos saber tu ciudad o país en los comentarios.
Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan.